A ver, imaginen por un momento que necesitan urgentemente un corazón o un riñón para seguir viviendo, pero la única solución disponible es recibir un órgano proveniente de un cerdo genéticamente modificado. ¿Realmente aceptarían esa posibilidad? Hace algunos años, la idea de trasplantar órganos de un animal a un ser humano sonaba completamente sacado de una película de ciencia ficción. Pero hoy, gracias a los avances de biotecnología y modificaciones genéticas, esa posibilidad ya forma parte de la medicina actual y de hecho ha comenzado a cambiar la manera en la que estamos entendiendo los trasplantes. Bienvenidos a Entre la Ciencia y la Ética, un espacio donde analizaremos temas médicos que están transformando el futuro, pero que también generan importantes debates bioéticos. Yo soy Nancy, estudiante del área de Ciencias de la Salud, y hoy me van a estar acompañando mi compañera Monse, interesada en investigación médica y salud clínica, Chris, quien ha trabajado en temas relacionados con biotecnología y bioética, y nuestra compañera enfocada en análisis ético dentro de la medicina. Así es, y en este episodio vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y sorprendentes de los últimos años, los xenotransplantes. Es decir, el trasplante de órganos, tejidos o células entre diferentes especies, principalmente pues de cerdos genéticamente modificados hacia seres humanos. Y aunque realmente parece algo muy futurista, la realidad es que esta investigación surgió por una necesidad bastante grave. Actualmente miles de personas en el mundo se encuentran en lista de espera, pues esperando un órgano que muchas veces ni siquiera llega. Frente a esta crisis, la ciencia comenzó a buscar nuevas alternativas y es ahí donde aparecen los xenotransplantes como una posible solución capaz de salvar todas estas vidas. Pero aquí es donde empieza todo el debate, porque aunque los avances científicos han sido impresionantes, también han surgido muchísimas preguntas. ¿Realmente es ético utilizar sorry, ¿realmente es ético utilizar órganos animales en humanos? ¿Los beneficios justifican los riesgos? ¿Qué consecuencias podrían existir a largo plazo? ¿Y hasta dónde debería llegar la tecnología médica cuando hablamos de modificar genéticamente animales para beneficio humano? Sí, y justo de eso estaremos hablando hoy. Durante este episodio, mi compañera Monse y yo estaremos abordando principalmente las posturas a favor de los xenotransplantes, hablando sobre los avances científicos, la posibilidad de disminuir las listas de espera y el impacto que esto podría tener en la vida de muchísimos pacientes. Mientras que yo y mi compañero Chris analizaremos las posturas en contra, enfocándose en riesgos biológicos, las implicaciones éticas, el bienestar animal y los límites que deberían existir dentro de la medicina moderna. Además, estaremos relacionando todo este debate con principios bióticos fundamentales, como lo son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía del paciente. Así que pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñanos en esa conversación, donde la ciencia y la ética se enfrentan directamente para responder una pregunta que cada vez está más cerca de nuestra realidad. ¿Estamos preparados para recibir órganos de otra especie? Bueno, vamos a imaginar por un momento algo impactante. Imaginemos que en este preciso instante hay pacientes viviendo con el corazón de un cerdo latiendo en su pecho. Y bueno, aunque suene como algo sacado de ciencia ficción, la realidad es que esto ya forma parte de la medicina actual. Sí, totalmente, es una realidad. Y pues la necesidad de salvar vidas ha llevado a la ciencia a cruzar una frontera biológica que durante muchísimos años pues parecía imposible. Hablamos de los xenotransplantes y justamente hoy vamos a platicar qué está pasando con esta tecnología y todo el debate bioético que trae detrás. Y también entender por qué llegamos a este punto. Porque, a ver, nadie se despierta un día y decide que la mejor solución es ponerle un riñón de cerdo a un humano. Todo esto surge por una crisis bastante fuerte relacionada con la falta de órganos. Exacto. Actualmente hay miles de personas esperando un trasplante y la cantidad de órganos disponibles pues simplemente no alcanza. De hecho, hay datos que demuestran que existen decenas de miles de pacientes esperando un trasplante de corazón, mientras que los órganos humanos disponibles pues simplemente son muchísimo menos. Y mientras esperan, muchísimas personas fallecen antes de encontrar un donante compatible. Entonces la medicina empezó a buscar nuevas alternativas. Pero espera, ¿por qué este tema siempre me ha generado duda? Si hablamos de compatibilidad, pues los chimpancés, los babuinos o los orangutanes están muchísimo más cerca de nosotros evolutivamente. Entonces, ¿por qué la ciencia se terminó inclinando por el cerdo y no por un primate? Pues sí, es una duda bastante lógica y de hecho sí se intentó varios años trabajar con primates, pero había muchos problemas. El primero era biológico, ya que al ser tan parecido a nosotros, también compartían virus con muchísima más facilidad. Claro, como pues si estos virus pues ya estuvieran
con la información de cómo infectar las células humanas. Exactamente. Y además existe un debate ético enorme alrededor de utilizar simios para hacer tipos de procedimientos. Mucha gente considera que por su inteligencia y comportamiento social no deberían utilizarse así. Y pues también me imagino que por el tema práctico, ¿no? O sea, un chimpancé tarda años en desarrollarse y completamente, mientras que los cerdos crecen mucho más rápido. Sí, sí, sí. Y sus órganos, sobre todo el corazón y los riñones, tienen muchos tamaños y bastantes funciones similares a la de los humanos. Pero pues aquí también hay algo importante. O sea, no puedes simplemente ir a una granja, tomar un cerdo y trasplantar su corazón, porque pues si haces eso, el cuerpo humano lo detecta casi inmediatamente y pues lo destruye. Pues le llaman pues el famoso rechazo hiperagudo. Sí, completamente. Y lo que realmente cambió las cosas no fue tanto la cirugía, sino la genética, especialmente herramientas como CRISPR. Sí, pues evolutivamente, pues los cerdos tienen moléculas en las superficies de las células que el cuerpo humano reconoce como extrañas. Entonces el sistema inmunológico entra pues en tipo alerta y ataca al órgano de forma masiva. Y es ahí donde entra el CRISPR. Básicamente los científicos modifican ciertos genes de cerdo para intentar ocultar el órgano y hacerlo más compatible con el cuerpo humano. Me gusta pensar o verlo como si fuera un tipo filtro de seguridad, así de súper estricto. Pues básicamente sería como si el sistema inmunológico revisara cada célula y detecta cualquier cosa que parezca invasora. Exacto. Y además de eliminar genes problemáticos, también insertan algunos genes humanos para evitar problemas como la coagulación de sangre. Y pues gracias a eso ya se han visto casos bastante impresionantes. Por ejemplo, hay uno que, si hablamos de un paciente de 57 años en Maryland, que sobrevivió unos 2 meses como con con un corazón de cerdo latiendo en su pecho. Y pues básicamente estamos hablando de pacientes que logran vivir durante semanas o incluso meses con órganos de cerdo funcionando dentro de su cuerpo. Sí, un hit enorme. También se han mencionado ensayos en 2024 donde hígados de cerdo trasplantados a personas con muerte cerebral lograron funcionar durante más de una semana. Además de casos de pacientes vivos con riñones de cerdo funcionando de manera estable. Desde el punto de vista médico, conseguir que un órgano proveniente de otra especie sobreviva durante meses sin ser rechazado de forma inmediata es un avance impresionante. Y justamente aquí es donde se sostiene una de las posturas más fuertes a favor de los xenotransplantes, dentro de todo este debate bioético, porque el principal argumento a favor se entiende que pues es la beneficencia definitivamente, la necesidad de salvar todas estas vidas. Totalmente. Si una persona no tiene tecnología que puede evitar que miles de personas mueran por el fallo de sus propios órganos, no usarla podría verse como una negligencia ética. Claro, aunque ahora mismo muchas fuentes todavía lo describen como una medida temporal. Sí, claro, puede que ese corazón de un cerdo no te dure los 20 años, pero si logra mantenerte vivo 6 meses hasta que aparezca un donante humano compatible, pues claro que cumplió una función terapéutica enorme. Y hay otro punto que se menciona mucho y que la verdad es súper interesante, el argumento que ya no solo se enfoca en el principio individual, también entra el tema de la justicia social, hacer que más personas puedan tener acceso a tratamientos médicos. Sí, de hecho eso es clave porque hoy en día recibir un trasplante muchas veces es casi como si fuera una lotería, porque realmente va a depender de dónde vives, de tu nivel socioeconómico, incluso de la infraestructura médica que se encuentra en tu país. Entonces, si los xenotransplantes llegan a ser seguros, la disponibilidad de estos órganos podría convertirse en algo mucho más accesible. Sí, y es ahí donde se pone realmente interesante a quienes nos escuchan, porque si logras producir órganos vitales de forma constante, le cortas el suministro a un problema gravísimo, que es el tráfico ilegal de órganos. Claro, la compra ilegal de órganos, sí. Exacto. Estas redes ilegales que terminan aprovechándose de personas vulnerables, si el sistema médico legal tuviera órganos suficientes y compatibles, ese mercado negro se quedaría sin demanda y colapsaría. Y otro de los pilares más fuertes a favor es la autonomía del paciente, porque, bueno, imagínate una persona a la que le quedan semanas de vida, que su corazón también está fallando y ni siquiera hay donantes disponibles. Negarle la posibilidad de intentar un senotrasplante sería prácticamente decirle, sabemos que existe una opción, pero decidimos que es muy riesgosa, así que te toca morir. Sí, literalmente planteándolo así suena muy duro de escuchar.
Sí, y lo es. Es por eso que quienes defienden esta práctica sostienen que un paciente terminal debería tener el derecho de decidir si quiere asumir este riesgo, aunque el tratamiento siga siendo algo experimental. Ok, entendemos la parte positiva. Reducir listas de espera, combatir el mercado negro y pues darle una oportunidad más a pacientes terminales. Suena muy prometedor, ¿no? Pero cuando empiezas a indagar la postura en contra, la verdad, pues sí hay cosas bastante preocupantes. Y no hablamos solo del miedo al cambio, sino de riesgos biológicos reales. Aquí aparece una palabra. Aquí aparece una palabra clave. Xeno- ay, Aquí aparece una palabra clave. Xenozoonosis. Uy, sí, la xenozoonosis es probablemente uno de los mayores riesgos de todos los presentes, pues básicamente pues sería la transmisión de enfermedades de los animales hacia los humanos. Y pues aquí no estamos hablando de algo simplemente como pegarse una gripe, sino de los famosos PERPs, que son virus endógenos porcinos. A ver, corrígeme si me equivoco, porque esto sí está algo complejo. Un retrovirus no funciona como un virus común que entra al cuerpo y ya. Un retrovirus como el VIH puede insertar su material genético directamente en el ADN del huésped. Exactamente. Y los cerdos llevan millones de años acumulando estos virus en su ADN y pues literalmente forman parte de su estructura genética. Entonces, pues aquí el miedo sería de la comunidad científica es que, ¿qué pasa cuando conectas un órgano lleno de ADN porcino al cuerpo de un humano inmunodeprimido? Claro, porque pues no puedes simplemente lavar el órgano antes del trasplante y quitarle los virus. Sí, sí, justo, pues eso es imposible. Y pues los virus están integrados en las células. Y el gran temor que algunos despiertan es que mute y aprenda a infectar células humanas. Y ahí el problema ya no sería solamente el paciente. Exacto, porque si ese paciente llega a contagiar a otras personas, se podría estar plantando la semilla de una pandemia global, para la cual no tenemos vacunas ni inmunidad previa. Y ahí es donde entra el gran dilema. ¿Hasta qué punto es válido poner en riesgo la salud pública para salvar una vida individual? Y aún dejando de lado el tema de la posible pandemia, la realidad del paciente tampoco es sencilla, porque aunque CRISPR ayude muchísimo, el sistema inmunitario humano sigue detectando que ese órgano no es completamente propio. Sí, por más modificación genética que exista, el cuerpo termina diciendo, esto no es mío. Y para evitar el rechazo al órgano, pues se necesita una inmunosupresión extrema y pues básicamente sería bajar muchísimo las defensas del paciente. El problema es que al hacer eso dejas al cuerpo completamente vulnerable. Ese es el precio clínico a pagar. Cualquier bacteria común, un hongo ambiental inofensivo o una infección puede Cualquier bacteria común, un hongo ambiental inofensivo o una infección puede convertirse en algo gravísimo. Y además hay otro efecto secundario muy importante, que pues sería también el riesgo al cáncer, porque el sistema inmunitario no solamente combate infecciones, también detecta células que podrían pues haber mutado para evitar tumores. Entonces, las células T son como los cazadores de tumores. Y si suprimes demasiado el sistema inmune con medicamentos antirrechazo, pues prácticamente le abres la puerta a que cualquier inicio de cáncer avance muchísimo más rápido. Sí, y aparte estos tratamientos suelen ser pues muy agresivos para órganos sanos como el hígado o los riñones. Entonces aquí surge otra pregunta muy fuerte, la cual sería, ¿qué calidad de vida realmente tendría el paciente después del trasplante? Porque sí, hablamos de su autonomía. Pero, ¿cómo vives después de la cirugía? Tal vez sobrevivir, pero sí, hablamos de su autonomía. Pero, ¿cómo vives después de la cirugía? Tal vez sobrevives, pero ¿cómo? Con revisiones constantes, biopsias, análisis de sangre frecuentes, aislamiento y miedo permanente a infecciones o complicaciones. Y ahí también entra el debate sobre el consentimiento informado. ¿El paciente realmente está tomando una decisión libre y consciente o simplemente está aceptando cualquier cosa por desesperación y terminando por, por convertirse en un experimento farmacéutico? Sí, de hecho es una duda muy seria sobre la autonomía. Y fíjate que hay otro aspecto enorme que es el bienestar animal relacionado con la no maleficencia, porque estos cerdos pues no viven precisamente en condiciones normales. Justo las condiciones de estos son muy duras porque
Para mantener la bioseguridad, muchos nacen por cesárea en espacios completamente estériles. Jamás pisan la hierba ni ven la luz del sol directamente y viven en instalaciones de contención biológica y nada más nacen, lo separan de la madre. Claro, y esto lo hacen precisamente para que no les pase ningún patógeno. Y encima suelen sufrir procedimientos como cortes de cola o de dientes. Esto pues para evitar agresiones derivadas del estrés de vivir encerrados en esa burbuja. Es una explotación llevada al extremo. Desde la perspectiva de los derechos animales, muchos consideran que esto reduce al animal a una simple fuente de órganos. Se modifica su genoma y se le sacrifica para darnos más tiempo a nosotros. Y ahí la balanza ética se vuelve súper complicada porque por un lado tienes la posibilidad de salvar vidas humanas y vaciar las listas de espera, pero por el otro lado también tienes riesgos biológicos enormes, pacientes sufriendo toxicidades severas y también una cría y sufrimiento animal bastante preocupante. Sí, y aquí es donde todo el tema se vuelve muchísimo más complejo, porque ya no estamos hablando solo de avances médicos, sino de hasta dónde debería llegar la ciencia cuando se trata de salvar vidas. Exacto, porque por un lado tienes la posibilidad de reducir listas de espera y darle una oportunidad a pacientes que pues prácticamente ya no tienen otras alternativas. Pero por el otro existen riesgos biológicos enormes que todavía no se entienden por completo. Y es justo ahí donde entra el principio de beneficencia. O sea, si existe una tecnología que puede mantener con vida a miles de personas, mucha gente considera que la medicina tiene la obligación de intentarlo. Pero también aparece la no maleficencia, porque no se trata solamente de ayudar, sino de evitar causar daño. Y el problema es que aquí los riesgos no solo recaen en el paciente, también podrían afectar a la sociedad si ocurriera una xenozoonosis. Es lo que en biótica se conoce como un dilema de riesgo asimétrico, porque el beneficio puede ser enorme, claro, pero termina siendo para un paciente individual, mientras que el riesgo de una posible pandemia, pues lo podríamos terminar asumiendo toda la población. Y eso abre una pregunta enorme sobre los límites de la tecnología médica. O sea, el hecho de que ya tengamos la capacidad científica de modificar el ADN de un animal, significa automáticamente que debemos hacerlo. Muchos expertos dicen que no, o al menos que no deberíamos avanzar tan rápido sin pensar en las consecuencias. Por eso se habla de crear regulaciones internacionales muchísimo más estrictas, que le puedan dar seguimiento médico permanente a los pacientes y mantener controles de bioseguridad muy altos. Y además también se menciona algo muy importante, el cual es no abandonar otras alternativas médicas, o sea, seguir promoviendo la donación humana y la medicina regenerativa. Claro, porque si toda la investigación se va hacia los xenotransplantes, podríamos estar dejando de lado otras opciones, como la creación de órganos artificiales o la regeneración de tejidos. Que de hecho, ese sería el escenario ideal. Imagínate tomar células madre del propio paciente y usarlas para imprimir un órgano en 3D. Ahí prácticamente desaparece el rechazo inmunológico, porque el órgano tendría el mismo ADN de la persona. Exacto, no habría retrovirus porcino, ni rechazo externo, ni ninguna explotación animal. El problema es que esta tecnología todavía está lejos de poder utilizarse de manera masiva, mientras que los xenotransplantes ya están ocurriendo ahora mismo. Y pues todo apunta a que esta tecnología va a seguir avanzando. El CRISPR probablemente será más preciso, los medicamentos pues serán menos agresivos y tal vez en un futuro estos trasplantes dejen de ser temporales para convertirse en tratamientos definitivos. Sí, y aún así quedaría una pregunta ética muy fuerte, ¿eh? Que sería, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a modificar la naturaleza para extender la vida humana? Porque si llega un momento donde millones de personas viven con órganos de otra especie funcionando dentro de su cuerpo, estamos hablando de un cambio de paradigma enorme en la medicina. Sí, también de nuestra manera de entender el cuerpo humano. Exactamente. Aquí la pregunta final sería, ¿esto cambiaría nuestra concepción sobre lo que significa, biológicamente hablando, el propio cuerpo humano? ¿O seguiremos siendo completamente humanos o algo más? Y ahí lo dejamos para que cada quien lo analice y le dé una vuelta. Sin duda es una pregunta que da muchísimo que pensar. Lo importante es que estos avances no se analicen únicamente desde lo tecnológico, sino también desde la bioética. Porque al final el hecho de que algo sea científicamente posible no significa automáticamente que sea éticamente correcto. Y justo por eso debates como este son muy importantes hoy en día.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre la ciencia y la ética. Esperemos que esta conversación les haya ayudado a reflexionar un poquito más sobre el futuro de la medicina y los retos éticos que vienen con ella. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.